Estamos tratando de enseñar y meditar juntos acerca de la comunión cristiana y qué significa esto. El título de la conferencia es la comunión y el servicio mutuo en la iglesia local. Hemos hablado ya un poquito acerca de la comunión, que tiene que ver con el hecho de que compartimos una comunión junto con nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu y también por virtud de pertenecer a Cristo, comunión unos con otros, aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a enfocar nuestro estudio, nuestra meditación en esto de la comunión. Muchos de ustedes conocen la palabra comunión. Si nos hemos criado acá en Latinoamérica, yo me crié en Argentina, la comunión, todo el mundo sabía acerca de la comunión y normalmente eso era una referencia a la primera comunión que todos ustedes conocen y muchos venían muy de ese trasfondo donde habían pasado a través de la primera comunión y era algo muy conocido. Pero obviamente cuando la Biblia, el Nuevo Testamento habla de comunión, no tiene nada que ver con esa celebración particular, que es a la edad de 12 años. Jovencitos. Sí, yo, como nunca me crié católico, no me profundicé ni recuerdo, pero recuerdo que la comunión era referencia a la primera comunión. La palabra comunión también entre nosotros se usa para referirse a la cena del Señor. Cuando participamos juntos de la cena del Señor es un servicio de comunión y no sé si han escuchado eso en referencia a la celebración de la cena. Comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué queremos decir con comunión? ¿Cómo se usa esa palabra que en griego es koinonia, que ustedes sin duda han escuchado eso, que quiere decir participar juntos? ¿Cómo se usa esto bíblicamente? Cuando abrimos la Escritura y comenzamos a examinar cómo el término se usa, nos damos cuenta que es una doctrina muy importante, clave, vital en la vida de la iglesia. Vivimos en comunión unos con otros y pertenecemos a la comunión de la iglesia porque pertenecemos a Cristo Jesús. Y solamente para recordarnos y como introducción otra vez al tema, el 1 Corintios 12, que leímos en nuestra primera sesión, nos dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Y recuerden que dijimos que es la analogía favorita del apóstol Pablo y la más común en el Nuevo Testamento, que la iglesia es la comunión de cristianos. Dice el versículo 13, el que sigue, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y acá tenemos la definición de lo que el Nuevo Testamento describe como el bautismo del Espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? ¿Es alguna experiencia esotérica, algo raro, algo donde comenzamos a hablar lenguas extrañas como resultado de eso? No, el bautismo del Espíritu Santo es como aquí se nos describe, es la introducción, es la obra del Espíritu Santo por medio de la cual somos incorporados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y eso sucede desde el momento de nuestra conversión. O sea, la única experiencia es que sabemos, en muchos casos sabemos que pasamos de muerte a vida, pero el bautismo del Espíritu Santo no es algo que se enseña en el Nuevo Testamento como algo que debemos buscar como una experiencia. No. Todos, si somos cristianos, ya lo dijimos, si pertenecemos a la iglesia, hemos sido bautizados, todos, dice Pablo aquí, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Todos. Y él dice, todos fuimos. Él se incorpora ahí. Pablo junto con todos los cristianos. Aún estos cristianos que eran carnales en muchos aspectos. Los corintios. Que si buscamos en la Biblia una iglesia que realmente ha tenido ciertas características negativas, es la iglesia de Corinto.
Lo vemos en el capítulo 3, cuando Pablo describe acerca de ellos y sus problemas, sus luchas. Y cada capítulo de 1 Corintios casi es un tratado de cómo lidiar con un pecado particular. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo es una realidad para todos ellos. Y Pablo dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y desde el momento que eso sucede, somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Y el versículo 14 continúa diciendo, porque el cuerpo, y acá usa la analogía del cuerpo humano, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todos diríamos, claro, tiene sentido. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y Pablo está haciendo hincapié en la unidad espiritual que existe entre todos los cristianos. Si el oído dijera, versículo 16, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y noten otra vez la soberanía de Dios en determinar cada miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, y dónde funcionamos y cómo vamos a funcionar. Todo es determinado por Él. Sin embargo, dice el versículo 20, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Otra vez, la interdependencia que debe existir o existe espiritualmente entre los miembros de una iglesia. No podemos decir que unos miembros son más importantes que otros, no. Algunos tienen responsabilidades más importantes que otros dentro de una iglesia local, pero somos todos importantes, porque hemos todos sido incorporados en este cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y el Señor determinó eso. O sea, no podemos decidir qué es lo que vamos a hacer en términos de nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, eso ya soberanamente determinado por Dios. Entonces el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, un creyente tal no puede decir a los otros, estos no los necesito. O este creyente humilde tampoco, a ellos los necesitamos. Lo que necesitamos son ciertas... No, eso no puede existir en ninguna congregación. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, dice Pablo, son los más necesarios. Versículo 23, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Todo determinado por Dios, es soberanía de Dios. El Señor determina quién va a ser quién dentro de su iglesia. En la analogía del cuerpo en referencia a la iglesia, entonces, esta analogía, lo que podemos observar es que este cuerpo está formado por varias partes, diferentes partes o miembros. Y cada miembro con una función particular, cada miembro unido al cuerpo y conectados unos con otros, y todos necesarios, todos somos necesarios para el funcionamiento de la iglesia. O sea, en esta congregación, no sé cuántos de ustedes son de esta iglesia, y algunos vienen tal vez de otras iglesias, de otras congregaciones, pero aquellos que están dentro de esta iglesia son parte de este cuerpo visible de Cristo en una localidad particular, aquí en la zona, ¿cómo se llama? En la zona de Bogotá. ¿Qué zona estamos? ¿Satélite? Un satélite. Porque hay una zona así en México, en la Ciudad de México. Bueno, el Señor nos puso acá. Yo era parte de Grace Church con mi esposa y nos sentíamos identificados totalmente con esa congregación por años, 27 años como pastor. Terminó eso a junio del año pasado, y en su providencia y sabiduría el Señor nos lleva a otra localidad, Jupiter, Florida, donde ahora vivimos, y hoy formamos parte de un grupo pequeño,
de hispanos que nos reunimos ahí. Y como les dije, la mayoría son colombianos, así que me tengo que cuidar lo que digo en caso de que me escuchen. Pero el punto es que ahora estamos ahí involucrados, el Señor nos puso ahí y nos va a usar y nos está usando dentro de ese contexto y somos tan necesarios ahí como el resto de los hermanos que componen esa pequeña congregación. Imagínense, ustedes son 400 aquí y pico, ahí somos 45, ¿sí? Somos el 10% de la congregación aquí. ¿Pero somos menos importantes? No, porque Dios ha establecido eso. Él en su providencia y soberanía ha determinado que ese es el grupo donde vamos a funcionar y servir. Bueno, el punto es que esta metáfora o ilustración particular de la iglesia como cuerpo de Cristo es única en el Nuevo Testamento. Existen otras, pero ninguna de estas analogías es tan poderosa en subrayar la importancia de la naturaleza de la iglesia y su relación con Dios, su relación con Cristo en particular, y la relación que cada uno de nosotros tenemos como los miembros de ese cuerpo unos con otros. No somos individuos sueltos. Eso es lo que queremos decir, y Pablo está enfatizando eso. No somos simplemente un agregado de cristianos en una localidad. Somos miembros de un cuerpo y como vamos a ver, somos una comunión. O sea, cuando hablamos de una iglesia, pudiéramos llamarle comunión. La comunión de los creyentes en tal localidad. Somos una comunión. La iglesia tiene otras referencias, o el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia en otras formas. Por ejemplo, la iglesia son las ovejas, Cristo es el pastor. En Colosenses 1:13 la iglesia se describe como un reino. La iglesia son los que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. Pertenecemos a Jesús. En Efesios 2:19 la iglesia se presenta como la familia de Dios, otra analogía muy bonita. No somos un agregado, somos una familia. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando nos trasladamos de un lugar a otro donde otros creyentes se reúnen y es otra localidad, es nuestra familia cristiana en ese lugar. Yo me siento como en familia acá, no solamente porque conozco muy bien a Fernando y a Julia y a algunos de ustedes ya de algunos años, sino porque ustedes son la familia del Señor. Estamos en familia. En el versículo 20 de Efesios 2 dice que la iglesia es un edificio y la piedra principal de ese edificio es Jesucristo mismo. Otra metáfora acerca de la iglesia. Lo que podemos observar en el Nuevo Testamento, que hay varias imágenes, ilustraciones de la iglesia. Cada una de estas representa aspectos tal vez de la vida de la iglesia, pero ninguna de estas metáforas nos da una visión tan completa y tan lúcida, particular del funcionamiento de la iglesia como lo que estamos observando en esta analogía del cuerpo. El cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo y su iglesia, y nosotros somos los miembros de ese cuerpo relacionados a Cristo y a otros miembros de su cuerpo por un mismo espíritu. Qué preciosa realidad es esa. Estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, por quien hemos sido bautizados en su iglesia y somos parte de la iglesia. Y cuando entendemos esta relación entonces única de nuestra relación con Cristo y con otros hermanos, comenzamos a entender el significado entonces de la comunión cristiana. Cuando hablamos de comunión, entonces estamos, la coinonía, lo que compartimos juntos como miembros de la iglesia de Cristo. Nos ayuda a entender que no somos una afiliación, un agregado de personas, somos un cuerpo espiritual, somos una comunión, una comunión. A este grupo le pudiéramos llamar la comunión, nuestra comunión. Por eso es que el autor de Hebreos hace tanto hincapié en esa realidad, describiendo a la iglesia de esta manera. Voy a leer Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice el autor de Hebreos. ¿Quién fue el autor de Hebreos?
No se sabe. Hago la pregunta para ver si alguno se atrevía a dar. No se sabe. Pero alguno de ustedes tal vez tuvo alguna visión particular, pero yo no la he recibido. El autor de Hebreos nunca dice quién es el autor de esta epístola. Dice el autor, sin embargo, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso ya nos comienza a dar la idea del funcionamiento dentro de una iglesia, dentro de una comunión. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Otra vez la imagen de comunión. Los creyentes fuimos diseñados para vivir dentro del contexto y ministrar dentro del contexto de una iglesia, donde tenemos comunión unos con otros, donde nos ministramos unos a otros, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos a otros. Eso no puede suceder si todo lo que tenemos es una pantalla con un hombre hablando acerca de lo que sea y le llamamos, esa es mi iglesia. Saben que algunos de ustedes, yo sé que han sido bendecidos durante la época de COVID de una manera singular por medio del internet, por medio de la televisión o por medio de medios de comunicación que le permitieron gozar la enseñanza bíblica, pero ese tipo de relación con esa persona no es una iglesia. Están recibiendo bendición de la enseñanza de tal individuo, si se enseña la palabra, pero la comunión de los hermanos, según el autor de Hebreos, es cuando nos estimulamos juntos y no nos dejamos de congregar, sino que vivimos dentro y actuamos y nos desarrollamos dentro de ese contexto, exhortándonos unos a otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Eso solo puede suceder en el contexto de una iglesia local. Por eso es tan importante que cuando hablamos de la comunión y de la iglesia, estemos siempre conscientes de que eso significa en particular lo que somos en una iglesia local. Somos parte de la iglesia universal de Cristo, la invisible, que está por todo el mundo. Todo hijo de Dios pertenece a esa iglesia por fe en Cristo, pero somos especialmente responsables de buscar y vivir y ministrar en el contexto de una iglesia local. Gracias a Dios que yo puedo observar aquí una realidad de la cual estamos hablando, de que ustedes, hermanos, están siendo conscientes de la importancia de la comunión unos con otros. Los veo en la manera que hablan, los veo en la manera que sirven, los veo en la manera que se tratan unos a otros. Es un ánimo para mí ver cómo la iglesia de Cristo funciona en un lugar, en una localidad como lo estamos viendo acá. Y no lo digo eso para simplemente que se sientan bien, lo digo porque es una realidad, se observa, se ve. No es un grupo de creyentes que viene los domingos nada más, se sienta, escuchan y se van y ya se acabó. No, eso no es funcionar adecuadamente como debemos funcionar según el Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos la relación única de la iglesia como comunión, entonces entendemos este significado, que es la comunión. Estaba hace unos meses, creo que fue, sí, hace unos 3 meses, en una reunión de las varias que asistimos como Bárbara a la iglesia de Júpiter, la nueva iglesia a la cual pertenecemos. Es una iglesia americana con un ministerio hispano, pero somos todos parte de la iglesia local, que es la comunidad de Cristo ahí en Júpiter. ¿Tú conociste al pastor Jerry Ragg? Okay. Él viene también de Grace Church y fue asistente del pastor MacArthur por varios años antes de ir como pastor a esta iglesia en la cual hoy estamos. Entonces, es una comunión muy linda. Yo estaba sentado en una reunión así, de una cena era, para misioneros, donde se le hacía una entrevista a uno de los misioneros o estudiantes del seminario que iba a salir a servir en algún lugar. Y estábamos todos sentados ahí a la mesa comiendo, creyentes que no conocíamos. Y al lado mío había un creyente de la iglesia, uno de los tantos. Comenzamos a hablar
Y él me decía lo siguiente, después de conocerme a mí ya por nombre: mira, Henry, yo le preguntaba cuánto hace que estás aquí, etcétera, el tipo de conversación que uno establecería como inicial. ¿Y por qué estás en esta reunión? Porque yo no lo veía a él como una persona tan interesada en misiones ni nada. Mira, me dice Henry, yo donde están los hermanos reunidos, yo trato de estar ahí. Están en comunión con hermanos, porque si no lo hago, dice, mi tendencia es regresar a la manera de pensar y vivir como lo hacía antes. Independiente, solo, haciendo lo que quería. Y yo no quiero hacer eso, yo quiero ser parte de la comunión de la iglesia. Y por eso estoy aquí. Bueno, lo anoté en un papelito, que se me pareció que fue una ilustración muy buena. Les voy a mostrar el papelito. Esto es donde lo anoté, porque digo, esta es una gran ilustración para mí del significado para este creyente de lo que es una iglesia local y el por qué estamos reunidos. No es para comer una cena, es para tener comunión unos con otros. Estamos compartiendo una vida espiritual juntos y la comunión que como creyentes tenemos unos con otros. Entonces, como dije, no somos un agregado de creyentes sueltos y desconectados, sino que somos parte de una comunión espiritual. Estamos unidos a Cristo y con los que pertenecen a Cristo, en donde servimos y no servimos, mejor dicho, unos a otros. Eso es lo que somos. Esa es la comunión. Tal vez podríamos hacer algunas preguntas acerca de la comunión, refiriéndose a la iglesia local, pero ¿qué es la base de la comunión? ¿Cómo es que llegamos a formar parte de esa comunión? ¿Cómo es que llegamos a formar parte de esta coinonía de la cual estamos hablando? Y es obviamente que el comienzo de nuestra comunión es cuando llegamos a nuestra conversión. Cuando el Señor nos transforma, nos da vida nueva en Cristo y pasamos de muerte a vida y nos traslada, como dice Pablo en Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y desde ese momento, desde el momento de nuestra regeneración, ahí en ese momento comienza entonces nuestra comunión con Cristo, obviamente, y con el resto de aquellos que pertenecen a Cristo. Eso es una preciosa realidad. Noten cómo Juan, por ejemplo, se refiere a esa comunión en Primera de Juan, si quieren buscarlo bien. ¿Ustedes traen Biblia a la iglesia? Sí, veo que la mayoría sí. Eso es muy bueno, ¿eh? Como me decía la hija de Robles, uno de nuestros misioneros en España, me decía cuando era más chica, tenía 12 años, Henry, ¿qué haces tú tan temprano a la mañana? Estoy hablando de España, ¿no? Por eso hablaba así. Y le digo, bueno, me levanto temprano, me hago mi mate y leo mi Biblia. Henry me dice, leer la Biblia es muy, muy bueno, ¿sabes? Sí, le digo, es muy bueno, pero se quedó corta. Leer la Biblia no solamente es bueno, es vital para la salud espiritual de los creyentes, nosotros. Bueno, el punto es que en Primera de Juan, noten cómo Juan hace hincapié acerca de cómo realmente comenzamos en esa comunión como iglesia y con Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, este es Juan refiriéndose a los apóstoles, los discípulos del Señor, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión, koinonía, con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten cómo Juan inmediatamente transforma la idea de comunión, no solamente unos con otros, sino que comienza con nuestra relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso es. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso comenzó desde el momento que vinimos a Él. Ahí comienza la comunión. Ahí comienza a ser parte uno de la iglesia de Cristo universal y luego más tarde la iglesia de Cristo local. En Juan capítulo 17, tanto las epístolas como el Evangelio de Juan fueron escritas básicamente
juntas o en la misma época. Dije primero Juan 17. Juan 17. Juan 17. Dice así el versículo, comenzando con el 1. Esta es la oración intercesora de Cristo a favor de aquellos que Él vino a redimir. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, sin duda lo dijo en voz alta para que los discípulos escucharan y particularmente Juan escribiera lo que escuchó. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Noten dónde comienza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La comunión de los creyentes con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo comienza desde el momento que somos salvados. Cuando poseemos por primera vez la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es un cristiano, alguien que conoce a Dios, pero la única manera de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, no hay excepción, viene al Padre sino por mí. Entonces la única manera de conocer a Dios y tener vida eterna es por medio de su Hijo Jesucristo. Y claramente el Señor enseña eso aquí. Entonces la salvación es el comienzo de la comunión. La salvación nos introduce a esta nueva relación que tenemos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahí comienza nuestra relación con otros. La comunión comienza en el momento de salvación. Eso es precioso de saber. Entonces, cuando hablamos de comunión en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de alguna unión particular humana, sino que estamos hablando de una unión espiritual que existe solo entre los redimidos y existe solo entre una persona que ha sido regenerada por medio del Espíritu Santo y Dios. No somos una unión, sino que somos una comunión. Es una relación espiritual. Bueno, ¿qué es lo que nos une entonces en esa coinonía? Es nuestra nueva relación con Dios. Nuestra unidad no es emocional, nuestra unidad no es denominacional, no es ecuménica, como algunos piensan, no es económica, no es cultural, no es experimental. La comunión desde la perspectiva bíblica es espiritual, es divina. Esa es la obra de Dios por su Espíritu en aquellos que son salvos. Por eso Juan en su primera epístola que leímos en el versículo 3 dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión, que es espiritual, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión tiene como base entonces o comienzo la salvación. Esto en esencia es lo que nos une al Padre, nos une al Hijo por medio del Espíritu Santo. Desde el momento de nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, somos comunión, pertenecemos a la familia de Cristo. Y es una comunión, entre paréntesis, eterna. ¿Saben ustedes? Desde el momento que somos del Señor Jesucristo, nuestra comunión es eterna. Comienza aquí en la tierra y durará a través de los siglos en la presencia del Señor. Por eso Romanos 8:28 nos da esa declaración tan categórica. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Y Pablo comienza en el versículo 29 a darnos el propósito de Dios, que nos indica que es una comunión eterna, a que los que de antemano conoció, o sea, en una eternidad, los conoció en términos de relación salvífica. O sea, esa es la idea en el Nuevo Testamento. Cuando Dios conoce a alguien, no es que ya sé quién es, sino que es una relación de salvación. A los que de antemano conoció, dice Pablo, a esos también
predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Algunos tienen temor de la palabra predestinación. ¿Sabe qué? Si usted tiene temor, no lea mucho la Biblia porque aparece en todos lados. A los que predestinó, a esos también, ¿qué? Llamó. Y ese es un llamado eficaz de Dios a salvación. Cuando Dios llama a salvación por medio de su Espíritu, a través de la palabra, la persona que escucha ese llamado responde como Lázaro llamó cuando el Señor Jesucristo le llamó: Lázaro, ven. Y Lázaro se levantó y anduvo. Es un llamado eficaz de Dios. Cuando Él llama a salvación, la persona llamada responde en fe y sigue al Señor Jesucristo. Muy bien, y a los que llamó, estos también, ¿qué? Justificó. Y eso quiere decir declaró justos. Estamos en Cristo Jesús, cubiertos por la justicia de Cristo, cada uno de nosotros que hemos sido introducidos a su iglesia. Y a los que justificó, finalmente a esos también glorificó. Por eso dije que cuando nuestra comunión comienza aquí en la tierra, esos van a continuar en comunión por el resto de la eternidad y ahora en gloria con Cristo Jesús. Qué preciosa realidad, que esta comunión de la cual estamos hablando es eterna, no es simplemente temporal aquí. Bueno, y la base de esa comunión es la salvación. Tenemos una vida en común con Dios. Cuando hablamos de Dios, bíblicamente hablando, tenemos que hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por supuesto, como resultado, comunión con aquellos que pertenecen al Señor. Bueno, muy bien. Entonces, ya estamos aclarando la idea de lo que es comunión. Ahora, ¿cómo se manifiesta la comunión en el Nuevo Testamento? Algo de esto ya lo vimos, ya lo observamos un poquito en la primera hora. ¿Cómo funciona la comunión en la práctica? Yo creo que pudiéramos resumir la respuesta a esa pregunta con esto. La comunión se manifiesta en el servicio mutuo, que es lo que vimos en Hebreos. La comunión se manifiesta visiblemente en el servicio mutuo entre creyentes, unos a otros. La primera manera fue lo que vimos en la sesión anterior, por medio de la manifestación y el ejercicio de los dones espirituales. De eso hablamos ya, así que no lo vamos a cubrir. Pero ¿cómo se manifiesta la comunión? Por medio del uso de nuestros dones espirituales. ¿Y dónde se usan los dones espirituales? En el contexto de la iglesia local. Y dijimos que los dones espirituales no fueron gracia de Dios simplemente para que los tengamos ahí como adorno, sino para, como dice Pedro, 1 Pedro 4:10, para que los usemos. Y eso lo hacemos en el contexto de la iglesia. Y la otra manera de que manifestamos comuniones en el servicio mutuo. Y otra vez, sé que lo hemos mencionado, pero específicamente en el servicio, cuando demostramos obediencia a los mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con unos a otros. Eso es servicio en la comunión de la iglesia. Escribiendo, y aquí les invito en un segundo a Gálatas, escribiendo a los creyentes en Galacia, Pablo les dice: servíos por amor unos a otros. Servíos por amor unos a otros. Esta no es una exhortación aislada en la Escritura, este es un tema sobresaliente en todas las epístolas. Desde el momento que somos cristianos, nuestra vida se debe caracterizar de una vida de servicio a otros cristianos. Estamos aquí para servir. Más de 40 veces, ya lo mencioné, tenemos estos mandamientos unos a otros y exhortaciones en el Nuevo Testamento a ministrarnos unos a otros, que tiene que ver con acción, tiene que ver con actitud y tiene que ver con palabras. La palabra de Dios nos enseña que desde el momento de nuestra conversión, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor por sobre todas las cosas y para el bien o la edificación de aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Es un cambio radical.
El hombre natural, que no entiende las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2:14, no se preocupa por otros, realmente. Sí, puede haber organizaciones así filantrópicas que se preocupan por el bien de otras personas, etcétera, etcétera. Pero no es porque lo hacen por amor a Dios y la gloria a Dios, lo hacen porque les hace sentir bien o les ayuda a su conciencia, no sé. Pero el punto es que desde el momento que uno es cristiano, desde ese momento en adelante ya no vive para sí. Ya no vive para sí. Una demostración es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis, a estos hermanos, sois ignorantes de lo siguiente, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Pablo está hablando ahí del pecado de la fornicación, que era muy común, aparentemente era en la ciudad de Corinto. Y entonces Pablo dice que vamos a tomar el cuerpo que pertenece a Cristo y hacerlo miembro de una ramera. ¿O no sabéis? ¿No se dan cuenta que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo mismo se enseña, por ejemplo, en Romanos 15, versículo 1. Escucha esto. Así que nosotros, los que somos fuertes, dice Pablo, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ese es un mandamiento a cristianos. Esa debe ser la característica nuestra desde el momento que pertenecemos a Cristo, a la iglesia, a la comunión. Vivimos para la gloria de Dios, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y vivimos para el bien, la edificación de aquellos que pertenecen a su iglesia. Es lo que Pablo nos dice acá en Romanos. Cristo edifica su iglesia, pero lo hace por medio de los miembros que la componen, comenzando con aquellos que Dios llama a servir en el liderazgo de una congregación. La base de la madurez y crecimiento, la edificación de la iglesia es la verdad de Dios revelada en su palabra, ministrada, como vimos hoy, por hombres que fueron llamados por Él para ministrar su palabra, comenzando con apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio es la palabra koinonia, en griego, que quiere decir servicio. Entonces, que desde el momento que comenzamos a notar que esa palabra se utiliza en relación a la iglesia y quiere decir servicio, el servicio es el que cada uno presta haciendo su parte para el bien de la iglesia local. Versículo 16 de este capítulo 4 versículo 16 del capítulo 4 de Efesios dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, lo vimos hoy, al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. El cuerpo, la iglesia local no crece ni madura simplemente por estáticamente venir a servicio y sentarse a escuchar la palabra. Ahí comienza. Pero la iglesia se edifica cuando estamos todos funcionando y ejerciendo no solamente los dones del Espíritu, sino todos aquellos mandamientos que tienen que ver con el servicio mutuo. Por eso el autor de Hebreos dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Tristemente eso sucede en cada iglesia. Hay hermanos que son creyentes, pero tienen por costumbre, no les gusta venir. O vienen cada muerte de obispo. Y eso no funciona tampoco, porque si, no, yo soy de tal iglesia, sí, no, yo voy a esa iglesia, ¿sí? Y voy de vez en cuando. Eso no afecta a la iglesia, no impacta a la iglesia, no tiene nada que ver con la comunión unos con otros y el servicio mutuo. Entonces, decir que uno pertenece a una iglesia no quiere decir mucho, a menos que sea un creyente que esté consciente de su llamado a servir para el bien de otros. Muy bien. Otra vez el énfasis es el servicio mutuo entre creyentes por medio de los dones espirituales que Pedro dividió en dos categorías que ya mencionamos, hablar, dones de palabra y dones de servicio, pero también la implicación de todos aquellos mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento en cuanto a servirnos unos a otros.
unos a otros, unos a otros. Y algunos pensarán que son poquitos los mandamientos unos a otros, son más de 40. Estaba haciendo una lista de lo que encontré en el Nuevo Testamento, hasta el momento encontré 43. Entonces es una enseñanza, una instrucción que se repite en el Nuevo Testamento que debemos prestar atención. La iglesia es la congregación de los redimidos que existen para traer gloria a Dios en el contexto de un ministerio local que se manifiesta en servirnos unos a otros. Si ese no es lo que sucede, algo está fallando ahí. Bueno, querido hermano y hermana en Cristo, tú has sido redimido por gracia. Conforme a esa gracia de Dios tienes dones, sin duda tienes habilidades espirituales que Él te ha dado para el bien de tus hermanos, aquellos que te rodean, y el Señor te ha dado tu palabra con expresiones y exhortaciones explícitas a servirse unos a otros, que es la manera que el Señor te llama a vivir dentro del contexto de una iglesia. Tú has sido llamado y capacitado para servir a otros. Entonces, sirve en la función que el Señor tiene para ti. Hoy, piensa en esto: en la iglesia de Cristo no hay creyentes, como dije, sin tareas. No hay creyentes desempleados. La pregunta es, ¿estás sirviendo? La pregunta es para mí, ¿estoy sirviendo? Según los dones que el Señor me dio, ¿estoy sirviendo, siendo obediente a todo lo que sé que el Señor quiere que yo haga para el bien de otros? Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar. Es una enseñanza que debemos prestar mucha atención. Es algo que el Señor nos llama a ser y hacer como miembros de su iglesia, y es algo que nosotros debemos considerar como prioritario en nuestra vida personal. Si somos parte de esta iglesia, o usted, o cada uno de ustedes es parte de esta iglesia, el Señor te ha llamado a servir dentro de esta congregación. Así que el que piense bien, póngase el saco si le cabe. Eso es lo que estoy tratando de decir, en el sentido de que tómenlo a pecho. No porque se los diga, sino porque la Escritura hace hincapié en esa realidad. Bueno, vamos a orar para terminar, hermanos. Gracias por su paciencia, su atención, y que el Señor nos lleve de este lugar habiendo sido edificados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad más que tuvimos de reflexionar en tu palabra, en tu verdad. Señor, que tu Espíritu utilice lo que aquí se ha dicho, lo que aquí se ha mencionado, las lecturas que hemos hecho. Tu palabra utilice todo esto, Padre, para hacernos pensar, y no solamente pensar, si hay necesidad de cambio en nuestra vida, que tú utilices esto como ímpetu para ayudarnos en el nuevo comienzo. Gracias, Padre, por esta linda congregación. Gracias, Padre, por la obra que comenzaste en esta ciudad, aquí en este lugar, en esta iglesia, y la obra que estás perfeccionando, que está creciendo. Gracias, Señor, por todo lo que vemos y observamos aquí, que es obvia razón palpable que vemos que tú estás trabajando en medio de esta congregación. Gracias, Padre. Bendícelos, y ahora a ir a nuestros hogares de regreso. Guárdanos, cuídanos y tráenos con bien el día de mañana cuando celebramos el Día del Señor juntos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.